¿Empezamos? Tú quieres. Bien, buenos días a todos. Me corresponde dar la bienvenida en nombre del Inserso. Cuando me lo propusieron pensé, pues es un poco complicado dar la bienvenida a HelpAge en nombre del Inserso, porque HelpAge es como ese amigo que viene a nuestra casa con frecuencia, con el que compartimos muchos espacios, muchos planteamientos, muchas ideas, y a ese amigo pues ya no salimos todos los días a la puerta a darle la bienvenida, ¿verdad? Sino que le dejamos la puerta abierta y le decimos desde el salón, pasa, pasa, que la puerta está abierta, pasa al salón o a la cocina que estoy aquí, ¿no? Pero bueno, como viene con más gente, pues vamos a tratar de ser un poco formales, ¿verdad? Nos visitan con frecuencia y además colaboramos en muchas cosas. Hablábamos antes que vamos a coincidir la próxima semana en el Congreso Mundial de Ciudades Amigables organizado por la Organización Mundial de la Salud y el Inserso en San Sebastián. Vamos a coincidir dentro de otras 2 semanas en Bolivia en un curso de cooperación española, hablando sobre la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, en las que HelpAge está haciendo un trabajo realmente encomiable y desde luego muy en línea con lo que nosotros también entendemos que debe ser la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. Siempre tenemos con HelpAge un espacio común de trabajo, reflexión, compromiso, porque tanto el Inserso como ellos nos preocupan los derechos de las personas mayores, ¿no? Y nos preocupa cuestiones como la dignidad y la participación plena de las personas mayores en nuestra sociedad. Seguimos con ellos construyendo un mundo sin edadismo, donde las comunidades amigables con las personas mayores pues sean frecuentes, abunden, con un mundo en el que las personas mayores sean el centro de las políticas sociales. Y para nosotros es hoy una satisfacción y un orgullo el poderles tener aquí precisamente presentando esta guía sobre cómo deben y pueden actuar las administraciones y los centros residenciales frente al calor extremo. Una guía muy necesaria, sobre todo ahora que parece que el cambio climático es algo indiscutible y una de sus características es el incremento del calor y estas olas de calor que este año ya hemos empezado a sufrir, sobre todo en algunos puntos de España, ¿no? Y las personas mayores son uno de esos grupos más vulnerables a ese calor extremo. Y además la guía no solo tiene en cuenta el envejecimiento de la población, sino tiene en cuenta otros condicionantes y otras características, como puede ser el sufrir soledad, el estar en una situación de dependencia, el estado de salud, por supuesto, o las situaciones de desigualdades sociales que inciden también en todas estas cuestiones, ¿no? Pero, sin más, deben ser ellos y no yo quien se lo cuente. Con lo cual, como decía al principio, pues la puerta está abierta y, por favor, pasar y contadnos lo que creáis oportuno. Muchas gracias, Rubén. Mi nombre es Alberto Infante, actúo en nombre y representación del patronato de la Fundación HelpAge España, de la que en este momento funjo como secretario general. Yo voy a básicamente decir 3 cosas. La primera es gracias al Inserso, gracias Rubén, gracias a esta casa donde, como él ha señalado, nos sentimos muy cómodos. Venimos con frecuencia, buena parte de nuestras actividades, no todas, pero una parte sustancial, reciben financiación de esta casa y se pueden hacer por esa financiación, cosa que agradecemos vivamente. Y es cierto, la comunión, iba a decir casi la identidad, ¿no?, de criterios a la hora de abordar las cuestiones que tienen que ver con las personas mayores entre lo que HelpAge entiende y plantea y lo que plantea el Inserso es muy, muy grande, ¿no? Yo creo que solo cabe mostrar satisfacción y sentirse agradecidos, porque es de gente bien nacida el expresar este agradecimiento en estas condiciones, ¿no? Lo segundo que quiero decir es que el tema que hoy nos preocupa es muy importante. El cambio climático mata. Esto no es una broma.
pese a que algún político de la Comunidad de Madrid bromease con él la semana pasada a cuenta del calor en las escuelas, que como no puede deberse a ignorancia, porque entiendo que cualquier persona medianamente interesada en los asuntos públicos ya sabe que esto va en serio, solo puede deberse a una manifiesta mala fe. Cosa que también hay que señalar. Trivializar con estas cosas es jugar con la salud y con la vida de la gente. Y esto a los que somos profesionales de la sanidad nos irrita profundamente. Manifiesto también este sentimiento en relación a este negacionismo barato de 3 al cuarto, que a veces se disfraza de casticismo y de gracejo. ¿Por qué es importante esta guía? Bueno, lo saben ustedes. Las olas de calor cada vez son más frecuentes en nuestro país, y no solo en nuestro país, en todo el Mediterráneo, por lo menos. Son más largas, duran más. Este año empezó en mayo, ya hemos tenido ya el primer episodio, y son más intensas, se alcanzan temperaturas más altas, lo cual es un grave problema de salud pública para determinados grupos humanos. Rubén ha mencionado varios. Por supuesto, no solo para las personas mayores, para los niños, para las personas en edad adulta que trabajan en actividades que requieren esfuerzo físico al aire libre, lo son. Por tanto, plantea retos globales en su conjunto a la organización social y deben ser atendidos. A HelpAge, por nuestro propio mandato, nos preocupan las repercusiones que las olas de calor tienen sobre las personas mayores. Yo le he comentado a Rubén a la entrada un detalle menor, pero estas anécdotas a veces ilustran. Con ocasión de la ola de calor de mayo, yo ahora resido mucho en Vizcaya. Como todas las comunidades del Cantábrico, a Vizcaya pues le pasa que no tiene una cultura tan desarrollada como las comunidades del centro y del sur de la península, o de Canarias, o quizás de las Islas Baleares, para que la gente, ella misma, se autoproteja de manera natural, bastante tradicional. No está en... Bueno, pues los 4 días más intensos, donde en Bilbao se alcanzaron temperaturas de 41 grados, es que yo vivo en una plaza en Bilbao donde el termómetro marcaba 41 grados. Que esto, claro, ahí es noticia. Bueno, la noticia supuso que en esos días murieron 7 personas, un niño y 6 personas mayores, por los efectos de este fenómeno atmosférico, ¿no? Bueno, ¿qué significa todo esto y qué contiene esta guía? Que está pensada en lo fundamental, por supuesto para el público, para los medios de comunicación, pero también y sobre todo para los decisores políticos a todos los niveles. El nivel local es muy importante en esos temas, muy importante. El nivel autonómico, incluso también el nivel de la Administración General del Estado. Tenemos aquí hoy, y esto es lo tercero que yo quería decir, a un experto y buen amigo en fin, para mí es una gran satisfacción poder compartir este acto y presentarles a ustedes. Es a Daniel López Acuña. Daniel López Acuña, para quien no lo sepa, ustedes, la mayoría por qué saberlo, él y yo nos conocemos hace unos 45 años o así. En el año 82 creo que fue la primera vez en un seminario de célebre memoria sobre salud pública en aquellos momentos en Madrid. Y hemos mantenido una relación personal y profesional a lo largo de estos años muy, muy intensa, ¿no? Él ha sido uno de los pioneros de la salud pública en México, que es su país de nacimiento. Él es español al mismo tiempo que mexicano. Una coincidencia muy afortunada, creo yo. Después fue funcionario de la Organización Mundial de la Salud con sede en la Oficina Regional de las Américas en Washington. Yo ahí tuve la oportunidad de trabajar con él durante casi 8 años y fue uno de los periodos, debo decir, más creativos y, en fin, estimulantes de mi vida profesional. Después pasó al gabinete de la directora general de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra durante el resto de su carrera, hasta que se jubiló, en donde estuvo, entre otras cosas, encargado de los programas de la Organización Mundial de la Salud para la atención en situaciones de desastres naturales y causados por el hombre a
lo largo y ancho del planeta, ¿no? Él lo podrá comentar luego después para quien tenga interés, pero, en fin, algunas de sus experiencias merecerían quizá, y él también tiene esa faceta que ha desarrollado también ampliamente, que en algún momento las escribiera y las contara, porque no tendrían desperdicio, ¿no? Yo recuerdo al menos 2 grandes episodios en una de las múltiples guerras en Palestina, bueno, pues tener que organizar la atención sanitaria a las poblaciones palestinas en aquel momento bombardeadas, menos que ahora, pero también bombardeadas por el ejército israelí y bloqueadas, ¿no? La llegada de la ayuda humanitaria. Y luego otra operación en la que a mí también me pidió colaborar, y yo colaboré con mucho gusto, para hacer frente a las necesidades sanitarias de la que se acordarán aquella primera gran ola de refugiados sirios que cruzaban el Egeo como podían y llegaban a las costas griegas, ¿no? Pero muchas otras. Cito estas 2 porque las recuerdo particularmente. Bueno, Daniel es el autor de la guía que hoy presentamos aquí. Y ya solo me queda darle la palabra para que diga lo que tenga que decir al respecto, que seguro que será muy, muy interesante. Vamos a mover los micros. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Empiezo por dar las gracias al Inserso por recibirnos aquí hoy, Rafael, a HelpAge, a través de Alberto y a las demás personas del patronato y de la ONG que están aquí presentes, por haber contado conmigo para desarrollar esta guía. Y, vale, disculpe. No, tranquilo. Y vamos a tratar de resumir en unos cuantos minutos qué es lo que está en esta guía. Alberto ya ha dicho muy claramente la importancia que tiene el prestarle atención a las olas de calor, porque las olas de calor matan. Y esto, que suena como muy dramático, no es nada dramático, y lo vamos a ver. Es muy dramático, pero quiero decir, no es nada exagerado, porque lo vamos a ver, ha ido cobrando un saldo importante de vidas que podían haber sido prevenidas en los últimos años. Y que ojalá nos organicemos adecuadamente para prevenir que esto suceda en los años por venir. Yo creo que una de las cosas que hay que destacar es que aquí estamos ante un fenómeno en el que se necesita la intervención coordinada de múltiples sectores. No es un tema solo sanitario o solo social o solo meteorológico, sino que hay que poner en alineamiento a todos los planetas para que actúen de la manera adecuada a todos los niveles del Estado necesarios, y en donde también se necesita la participación de la sociedad civil, la participación del tercer sector y la complementariedad de esfuerzos para poder llevar a cabo lo que hay que llevar a cabo, que no es poco, para evitar que se produzca el problema que estamos viendo. Bueno, para mí ha sido un gusto elaborar este documento que hoy se presenta, que hoy se lanza públicamente, que se llama Olas de Calor y Personas Mayores. Está muy enfocado al impacto de las olas de calor en las personas mayores, y el subtítulo también es importante porque es un intento de hacer una guía práctica para administraciones, tanto autonómicas como locales, con algunas administraciones estatales, pero también de manera importante para centros residenciales, que son uno de los sitios en donde esto se expresa de manera muy, muy aguda y en donde podemos hacer muchas cosas. Y hay ejemplos de cosas que se han hecho en otros países que marcan que se puede prevenir muchas muertes excesivas por calor con actuaciones adecuadas en los centros residenciales. Bueno, ¿cuál ha sido el propósito de la guía? Pues ser un instrumento práctico, que por supuesto sea técnicamente solvente en todos los campos, pero que sea operativo, útil, no un ejercicio académico, sobre todo para quienes tienen responsabilidades para intervenir en la protección de las personas mayores ante las olas de calor.
no sustituye a los marcos normativos, que son múltiples, vigentes, de distintos sectores, de sanidad, de protección civil y demás. Y no busca, duplicar, ni mucho menos, lo que está elaborado por las administraciones competentes, pero sí busca complementarlos con una visión integrada, atando cabos, trayendo a colación lo que es relevante en cada sector, de modo que se articule lo sanitario, lo social, lo residencial y lo comunitario, porque son todas estas las dimensiones que tenemos que abordar. No es un tema únicamente de centros de salud, quiero decir, o hospitales. No es un tema únicamente de servicios sociales, que son muy importantes en esto. No es un tema únicamente de las residencias geriátricas. Hay un tema que lo buscamos destacar en la guía también, que es muy importante, que es lo que tiene que ver con la planificación urbana y ambiental para generar espacios de protección. Entonces, a ver, el primer mensaje está claro: hay que alinear todos estos planetas para que las cosas funcionen y olvidarse de esa fragmentación que suele ocurrir. ¿A quién va destinada la guía? Pues a 3 tipos de destinatarios principales. Administraciones públicas, que naturalmente tienen competencia en los terrenos que he estado hablando: salud pública, protección civil, servicios sociales, en los 3 niveles del Estado. Los equipos de dirección y coordinación de las residencias para personas mayores. Y los equipos técnicos de organizaciones de la sociedad civil que tienen una intervención en esto. Me temo que el formato me va a traicionar un poco, pero bueno, yo os lo voy contando, ¿no? De todos modos. ¿Qué estructura y alcance tiene el documento? Bueno, el documento, para contarlo en breve, tiene 16 capítulos, en donde vamos desde abordar al riesgo térmico creciente en España, los efectos que esto tiene sobre la salud, este tema que ya destacaba Alberto antes y que subrayo de nuevo, la mortalidad excesiva que se ha presentado en Europa y en particular en España a consecuencia de estas olas de calor. La vulnerabilidad específica en las personas mayores, ¿por qué le pega más esto a las personas mayores? El marco normativo e institucional de los distintos sectores, las medidas individuales y poblacionales para prevenir, mitigar y responder ante el impacto de las olas de calor, la preparación estructural, que hay mucho por hacer para evitar que esto golpee, las medidas urbanísticas y ambientales que, insisto, son de gran importancia y en donde hay mucho por hacer en, yo llamaría, el cabildeo ciudadano con las autoridades locales para que esto ocurra. Para que en lugar de que se gasten los dineros en otras cosas, a veces En poner más cemento. En poner más cemento y en hacer más islas de calor, pues que se haga lo contrario. Espacios refrescantes, espacios verdes, espacios que no incrementen el impacto de las olas de calor. La activación de alertas, que es muy importante, esto no se nos olvide, no todo el tiempo es una alerta, pero hay momentos en donde esto tiene que ser activado y hay que poner en marcha a todo el mundo. Los protocolos específicos para centros residenciales, la coordinación interinstitucional, voy a insistir en ello, un tema muy importante que es cómo lo comunicamos, la comunicación pública, no únicamente las versiones oficiales de los comunicados de prensa, sino la llegada real a la gente. Y luego, pues tenemos ahí en los últimos 2 capítulos herramientas prácticas operativas para las distintas administraciones e indicadores de seguimiento, para tratar de hacer esto, pues, lo más útil posible y práctico posible. Como veréis aquí, lo que hemos hecho es traer elementos de múltiples áreas, conectarlos, armonizarlos y decir, esta es la totalidad que tenemos que tener en perspectiva y que tenemos que poner en marcha si queremos realmente incidir de alguna manera. Bueno, entremos un poquito en materia. No voy a hablar de toda la guía. La guía, insisto, tiene 16 capítulos. Os invito a mirarla, a leerla, a consultarla,
A partir de mañana estará accesible en la página electrónica de HelpAge. Podréis entrar en la versión electrónica desde hoy. Desde hoy mismo. Y la podéis... En cuanto acabemos aquí, está disponible. Está embargada hasta que terminemos el acto. Exacto. Sí, claro. Sí. Sí. Esto, la idea es que se comparta al máximo posible. Ese es nuestro propósito. Y se disemine al máximo posible. Que la circuléis por ahí. Que me encantaría pensar que todas las residencias de mayores acaben teniendo esto como un documento de referencia para poder orientar su acción. En mi caso, yo doy servicios de recuperación física y funcional para mayores a domicilio. Bueno. Con preparadores físicos, pero mis clientes estoy segura que no les llega esa guía por otra vía. Entonces, si puedo... Pues empresas o instituciones que dan servicio a domicilio son ideales para diseminar esta guía. Así que todo lo que puedas, sí. Bueno, primero, ¿qué es lo de una ola de calor? Y la Agencia Estatal de Meteorología la define como un episodio de cuando menos 3 días consecutivos, en donde un mínimo del 10% de las estaciones meteorológicas registran temperaturas máximas por encima del percentil 95 de su serie de referencia. Es decir, cuando nos vamos por arriba de lo habitual por 3 días seguidos en más de 10% de las estaciones meteorológicas. Esta es una definición estadística, pero tiene consecuencias fisiológicas, sanitarias concretas, muy bien documentadas sobre la población. ¿Y qué ocurre? Que afecta singularmente a las personas mayores. Y esto yo creo que es una de las cosas que hay que destacar. Para aquellos que no sé ni con base en qué, que no sea la ignorancia y la mala fe, niegan el cambio climático y niegan los impactos que esto está teniendo sobre la salud de las personas. Y este es solo un tema. Yo me he dedicado a documentar impactos de cambio climático sobre situaciones de salud y especialmente crisis humanitarias y situaciones de emergencia que se generan por el cambio climático, y no es poco. Pero vayamos a esto. Los datos de la AEMET muestran que la temperatura anual en España ha aumentado 1.7 grados desde el principio del siglo XX hasta la actualidad. Y hay una tasa de calentamiento que se ha intensificado desde el 75. Esto es meteorología pura, ANMET. Anomalías positivas de temperatura, es decir, subidas de temperatura, se han vuelto dominantes desde la década de los 90. Los años más cálidos de la serie histórica se concentran en las últimas 2 décadas. Es decir, es un fenómeno que va creciendo y nos está pegando más fuerte. El número de días de calor extremo, donde la temperatura máxima supera los 35 o los 38, en buena parte de la meseta, Andalucía, el centro de España, fundamentalmente, y el sur de España, ha aumentado en los últimos años, el número de días de calor extremo. No todas las regiones de España enfrentan el mismo nivel de riesgo. Sobre todo las ciudades del interior, Madrid, Zaragoza, Sevilla, Córdoba y Murcia, esas 5 ciudades combinan el efecto del calentamiento global con el llamado efecto isla de calor o isla de calor urbana, que se genera por la densidad de edificación, la falta de zonas verdes y la alta reflectividad de las superficies artificiales. Es decir, hornos que hemos creado en los espacios urbanos. Y esto se concentra, y ahí es donde se concentra la mayor parte de las muertes, en estas 5 ciudades. El norte, como decía Alberto, yo vivo en Gijón, hemos estado menos acostumbrados a ese golpe rotundo de las horas de calor, pero lo empezamos a tener ya, y de manera fuerte. Y es muy importante señalar que el hecho de que no lo hayamos tenido en mayor grado en los años anteriores nos hace, como sociedad, no estar suficientemente preparados ni aclimatados, y temperaturas menores, que no tienen que llegar a los 45, pueden causar los estragos que causan en el sur las temperaturas de 40 a 45 grados. Estas islas de calor urbana pues son particularmente terribles para la población mayor. Las ciudades concentran también la mayor parte de la población mayor.
y la mayor parte de las condiciones físicas que amplifican el riesgo térmico. Entonces tenemos la doble combinación. Este efecto de la isla de calor urbana, que hay un diferencial muy importante entre el núcleo urbano y su entorno rural, puede haber 5 a 7 grados más en ese entorno urbano que en su circundancia rural. Entonces afecta especialmente a personas que viven en edificios con aislamientos térmicos deficientes, pisos altos orientados al sur, todo cuenta aquí, sin acceso a climatización, muy importante, y muy importante después, especialmente para las residencias geriátricas, y con restricciones de movilidad que les impiden desplazarse a espacios físicos más frescos. Decíamos que los mayores son particularmente vulnerables porque son el grupo que combina factores fisiológicos, sanitarios y sociales que los hacen más vulnerables. Son los cambios propios del envejecimiento, pero esto tiene acompañándole muchas veces enfermedades crónicas, tratamientos farmacológicos, situaciones de soledad, dependencia funcional, condiciones inadecuadas de vivienda o desigualdad económica. Vamos sumando. No es únicamente el tema edad, es toda esta constelación de la que estamos hablando. Y esto exige respuestas preventivas específicas y una protección activa por parte de los servicios públicos, residenciales y comunitarios. No basta con decir, cuando venga el calor, ya daremos medidas para hidratarse. Ya sacaremos un anuncio. Ya sacaremos un anuncio, ¿verdad? Y qué sé yo, para llamar al 102. No, esto hay que adelantarse si queremos evitar esas muertes evitables. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues de un triple riesgo convergente. Esta expresión yo creo que es importante. España cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, más envejecidas de Europa. Según el INE, en 2025, las personas de 65 o más eran el 20% de la población total y la proyección es que en 2050 serán 30%. Si combinamos cambio climático, envejecimiento demográfico y urbanización creciente, con todo lo que acabo de describir, pues tenemos el triple riesgo convergente y esto justifica más que de sobra la aplicación de medidas preventivas de mayor alcance y de una actuación más desplegada y desplegable de las administraciones públicas y de entidades que colaboran. En todo esto, por supuesto, el golpe de calor es la emergencia más grave. Y el golpe de calor es la manifestación pues, que puede llevar muchas veces de manera extrema a la muerte o al estrés térmico. Se produce cuando el organismo pierde la capacidad de regular la temperatura y asciende la temperatura por encima de los 40 grados en la persona. Los tejidos del sistema nervioso central son muy sensibles a esta hipertermia. Esto puede causar daño neurológico, disfunción de muchos órganos y, si no se trata de inmediato, la muerte. Entonces, no es un juego, vamos a ponerlo así, me voy a sentir un poco mal por el calor. Es mucho más serio. Y la mortalidad del golpe de calor no tratado es superior al 50%. Es decir, llegado el golpe de calor, altísima la letalidad. No vamos a entrar en todas las consideraciones, pero hay una deshidratación leve y moderada, hay calambres por calor, hay agotamiento por calor, viene el síncope por calor y finalmente el más extremo, el golpe de calor. Y bueno, cada una de esas cosas va teniendo una severidad mayor. Es interesante que el perfil de mayor vulnerabilidad en personas mayores son mujeres de más de 75 años que viven solas o con aislamiento social, con una vivienda sin climatización, con múltiples medicamentos polimedicadas y con enfermedades crónicas múltiples. Naturalmente que en la medida en que vivan en las latitudes más al sur de Europa y con más calor, todavía se agrega. Pero ya de por sí exposición de alto riesgo de las personas mayores, aquí es donde está el perfil de mayor vulnerabilidad, donde se observa la mayor mortalidad por olas de calor.
A veces se podría decir, bueno, pero hablar de la mortalidad es un poco extremo, es cuando ya todo llega hasta sus últimas consecuencias. Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque lo que más nos sirve en estos momentos como indicador para disparar las alarmas es la mortalidad excesiva. Y por eso, de un tiempo a esta parte, en España, en Europa, en el mundo, medimos la mortalidad excesiva por horas de calor, para poder tener una capacidad de reacción pronta. Los estudios realizados entre 2000 y 2019 estimaron en casi 500.000 de muertes por calor al año en Asia y en Europa fundamentalmente. Esto es en el mundo. Y el 45% en Asia y el 36% en Europa. Y son cifras que subestiman. Y son cifras que están muy subregistradas. En el certificado de defunción no siempre aparece la causa. Exactamente. Aparece la consecuencia. Paro cardíaco. Paro cardíaco. Sí, sí. Entonces, estas son cifras subestimadas. Pero quiero decir, sí que mata. Solo en Europa, en el verano del 2022, se registraron 61.000 muertes estimadas relacionadas con el calor. Este aumento de la mortalidad en 2023 en Europa, 70.000 personas como consecuencia del calor sufrido entre junio y septiembre. Bueno, esto ya nos está diciendo cosas y sobre todo nos da información para la acción. Los organismos de salud pública utilizan este indicador de la mortalidad excesiva que compara las defunciones observadas en periodos anteriores durante un episodio de calor con las defunciones ocurridas en un episodio de calor con las observadas y que cabría esperar como defunciones normales. Y este enfoque nos permite valorar mejor el impacto que pueden tener las olas de calor. Es curioso, entre comillas, esta forma de medir las cosas también nos fue de gran utilidad durante la pandemia de COVID para poder ponderar la mortalidad excesiva por COVID, que fue ultra significativa en el mundo y en España. Y vamos, tuvimos en varios años, el 20 y el 21, y el 20 y el 22 en particular, más de 60.000 muertes excesivas por COVID. Se dice pronto. Pero separando bien las cosas, puede uno también llegar a lo que fue específicamente atribuible al calor. La ola de calor de agosto del 2003, 6.600 muertes en exceso en España. En el verano del 2022, 4.600 muertes. Del verano del 2023, 3.900 muertes. En el periodo acumulado del 2000 al 2022, 47.000 muertes por exceso asociadas al calor, la mayor parte en personas mayores. Es decir, la proyección al 2050 nos habla de un escenario en donde se incrementan de un 50 a un 100% los elementos de mortalidad por calor. Tenemos que hacer algo. Esta es una causa importante de muerte y es una causa evitable de muerte en una gran medida. Es decir, tenemos que pasar... Salvo para aquellos responsables políticos que piensan que como de todas maneras iban a morir. Exactamente, exactamente. Me permito recordar esta frase memorable. Y es que, entre otras cosas, si esto lo tomamos como una fatalidad, hay calor, luego se muere la gente. Hay COVID, luego se muere la gente. Hay COVID en residencias, luego se muere la gente. Bueno, eso es todo lo contrario a los fundamentos de la salud pública, que lo que busca es identificar elementos de riesgo, factores de riesgo, formas de intervenir y formas de prevenir la enfermedad y la mortalidad evitable. Y ahí es en donde está el kit de la cuestión. Bueno, este es un infograma que está en la guía, no para ir en detalle aquí ahora, pero la importancia es ir del dato a la acción. El que el dato nos encienda las luces, pero que se impliquen operativamente las administraciones públicas en todos los ámbitos que tienen que involucrarse. Que se lleven a cabo recomendaciones prácticas a los individuos, pero también a las instituciones o a las entidades de servicio, y que se den mensajes clave en la comunicación.
La respuesta institucional. Bueno, la respuesta institucional al riesgo térmico en España tiene un sistema bastante articulado, multinivel, que refleja la estructura descentralizada del Estado. El nivel del estatal, a través de distintos sectores, establece el marco general y coordina la vigilancia. Las comunidades autónomas adaptan y ejecutan los planes en su ámbito territorial. ¿Por qué quiero insistir en esto? Hay una responsabilidad muy importante de las comunidades autónomas de intervenir en su ámbito territorial. Y esto tiene que ser vigilado por los ciudadanos e incentivado por el Estado. Y incentivado, y yo diría que hay que apretar algunas tuercas de vez en cuando. Y los municipios tienen que implementar las medidas más próximas a la ciudadanía. Es decir, estamos hablando de una implicación de la política local y de la acción local muy importante para este propósito. No es únicamente el Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Asuntos Sociales mandando una comunicación o Protección Civil. Hay que mover y articular todos estos niveles. Está el Ministerio de Sanidad con su plan contra el calor y la coordinación del sistema de vigilancia de la mortalidad excesiva. La EMET, que hace las predicciones meteorológicas y los avisos por calor extremo. La Dirección General de Protección Civil, que hace coordinación de situaciones de emergencia y activación de planes. Y todo esto hay que alinearlo. Yo diría, alinearlo en el caso de Protección Civil y Sanidad, como se hizo con el dispositivo de desembarco de las personas que estaban afectadas por hantavirus en el crucero de bandera holandesa. Si no se articulan y no se alinean las cosas, no funciona. Pero están las consejerías de sanidad en el nivel autonómico, con planes autonómicos, las consejerías de servicios sociales con protocolos y planes en residencias y en personas dependientes, y está en los ayuntamientos la implementación local, los refugios climáticos, la teleasistencia, el registro de personas en situaciones de vulnerabilidad, además de los dispositivos locales de servicios de emergencias municipales, como pueden ser SAMUR, bomberos, policía local, respuesta en crisis. Es decir, cuando empezamos a ver la dimensión, esto es realmente una política pública que va a través de todos los niveles del Estado y a lo largo de múltiples sectores. Y esto yo creo que hay que concientizar a las administraciones, a los actores y a la población al respecto. Una gran importancia del nivel local, yo quisiera en esto subrayarlo, son el nivel del Estado más próximo a la ciudadanía, el que tiene más capacidad para identificar específicamente vulnerabilidades y proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Pero, bueno, tenemos municipios de todos los tamaños, capacidades técnicas, recursos, desde grandes ciudades con departamentos especializados hasta municipios rurales de escasos habitantes. Y genera esto una fragmentación muy considerable a la respuesta local. Por cierto, que para que no se me olvide, yo quisiera aquí lanzar un pequeño comercial a HelpAge y a IMSERSO. Yo creo que sería muy bueno trabajar con la Federación de Municipios para hacer una capacitación con estas guías para todo lo que es la preparación municipal. Yo he hecho otras capacitaciones para otros temas con la Federación y es muy importante ver que el personal quiere aprender y las competencias no están ahí. Y entonces hay que ir a por ello. Entonces, una invitación a que eso se haga en algún momento. Pero bueno. No quiero soslayar, que es muy importante también, el papel de otros actores en la respuesta a este riesgo térmico. Entidades gestoras de residencias y centros de día o de servicios a domicilio tienen un papel muy grande a jugar. Colegios profesionales de medicina, enfermería y trabajo social también es otro ámbito al que yo trataría de llevar este paquete de la guía y de la sensibilización y la capacitación y muy especialmente, lo debo decir, a los colegios profesionales de trabajo social y de enfermería, muy especialmente, que van a tener mucha más capacidad de actuación. No que los colegios médicos no tengan, pero van a ser un poco más distantes y resistentes, lamentablemente.
bueno, ya lo dije, las empresas de servicios, pero no solo de servicios a mayores, sino también las empresas de electricidad, de teleasistencia, de todo aquello que pueda activarse para facilitar los cuidados o tener mejores condiciones de protección, de climatización, de tarifas ligadas, porque todo está interrelacionado. Y el tercer sector, organizaciones como HelpAge, como Cruz Roja, como Cáritas, como la ONCE y otras que puedan tener intervenciones en una sinergia con las administraciones locales, autonómicas y estatales, no solo con las estatales, debo decir. Hay que localizar mucho la acción del tercer sector en estos ámbitos de competencia. Hay algo que es muy importante al que se le da poca atención, y son los registros y vigilancia de personas en situaciones de vulnerabilidad. Tenemos todo, y sobre todo con los avances informáticos, para tener un registro de quién es vulnerable. Y esto, pues, es una identificación proactiva que se adelanta a la situación, saber dónde viven, cuáles son sus factores de riesgo. Esto, esencialmente, con un buen trabajo de medicina comunitaria en los centros de salud, con trabajo social, con enfermería y con coordinación con los servicios sociales, tanto autonómicos como municipales, se puede hacer. No es inviable, no es imposible. Es querer, es decidirse a hacerlo, ¿sí? Estas personas en situación de vulnerabilidad, estos registros de personas en situaciones de vulnerabilidad, pues tienen que contemplar a quienes tienen más de 75 años, viven solos, tienen dependencia funcional, no tienen cuidadores formales, tienen enfermedades crónicas, toman muchos medicamentos, no tienen acceso a la climatización y tienen escaso apoyo. Cuando vamos viendo estos factores y este checklist, que además están como checklist al final de la guía para facilitar el trabajo, vamos viendo que no son pocas estas personas, que no es únicamente la persona dependiente o la persona con discapacidades de más de cierta edad y que está ya muy identificada como vulnerable clínico para otros propósitos. Es una vulnerabilidad intersectorial en donde hay que registrar todas estas cosas. Pero, a ver, si hacemos un abordaje en serio, de una medicina comunitaria en serio, intersectorial, lo vamos a lograr de esta manera, ¿sí? Esto es muy importante, mantenerse actualizados. Yo me preguntaría o diría, si hacemos un censo en todos los municipios españoles de quién tiene un registro de vulnerabilidad al riesgo térmico, quisiera ver cuántos cumplen con esta. Esto pasa como con el Reglamento Sanitario Internacional, que definió para todos los países formas esenciales de cumplir con el reglamento y capacidades esenciales o básicas. Y claro, a 15 años y a 20 años de aprobado el reglamento, el 65% no los cumple. Bueno, aquí es en donde hay que actuar y en donde la ciudadanía también tiene que presionar a la autoridad municipal. Bueno, decía yo, iba a preguntar si había un vasito de agua, pero creo que no tenemos por aquí. Si hay, lo agradecería, pero si no, no pasa nada. Muy importantes, y ya vamos yendo hacia el final de la presentación, las medidas urbanísticas y ambientales. Adaptar los entornos urbanos al calor extremo es una medida de salud pública. Ya dijimos, todo lo que pasa en las ciudades, densidad de edificación, falta de sombra, escasez de zonas verdes, pavimentos que acumulan calor, viviendas mal aisladas y desigualdad en el acceso a espacios frescos. Entonces, bueno, esto son unas cuantas cosas. La planificación urbana deja mucho que desear. No tiene suficientemente en cuenta, en términos generales, reducir la generación y acumulación de calor, y en muchas ciudades no hay suficientes espacios verdes y buena parte de los edificios se construyen con materiales inadecuados, por ejemplo, techos metálicos, que aumentan la exposición de las personas al calor excesivo. Hay algunas ciudades ejemplares que están haciendo muchas cosas, que están estableciendo
espacios verdes, refugios climáticos. Hay que tomar esos ejemplos positivos, pero en general tenemos un serio problema con la planificación urbana frente a las olas de calor. Cuando hablamos de preparación estructural, pues son las medidas que hay que adoptar al inicio de la temporada de calor, durante los meses de invierno y primavera. No esperar a que ya esté la canícula matando gente. Y para esto, pues buscar que se pueda reducir significativamente la eficacia, que se pueda reducir significativamente el impacto a través de la eficacia de las intervenciones. Una parte muy importante es habilitar espacios frescos y refugios climáticos. Espacios frescos, climatizados o naturalmente frescos, que den protección esencial, que las personas sepan cómo acceder a ellos, que en lo posible en sus hogares pues puedan tener climatización, pero si no, que puedan acceder a estos espacios frescos para reducir la temperatura corporal. Y esto tiene que planificarse antes del verano, tiene que hacerse, tiene que invertirse. Parece que es inversión en forma perdida. No, es inversión para salvar vidas. Y eso es como hay que verlo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. El refugio climático, y la guía lo estipula, pues tienen que ser cercanos a la gente, accesibles, tienen que estar señalizados. Si nadie sabe dónde está el refugio climático, puede estar muy bien, pero muy escondido. Tienen que ser frescos, tienen que tener agua, tienen que tener condiciones para el descanso, baños accesibles, horario ampliado y personal informado. Bueno, este es el verdadero quehacer municipal. Hay que pedirle a los municipios que inviertan en esto. Hay que hacer que los municipios inviertan en esto. Y esto, cada día, a mi modo de ver, la presión ciudadana debe ser mayor y la presión de las asociaciones de mayores debe ser particularmente importante al respecto. Y aquí no me importa cuál es el color político del municipio que sea. El municipio o responde a esto o está dándole la espalda a la ciudadanía. Y entonces, bueno, que no permita a la ciudadanía que el municipio le dé la espalda. ¿Cuáles son las grandes prioridades de actuación municipal que están contenidas en detalle en la guía? Pues aumentar el arbolado y la cobertura vegetal, priorizar intervenciones en barrios con mayor vulnerabilidad social y menos zonas verdes, crear corredores verdes que favorezcan la ventilación natural y conecten espacios públicos seguros. Esto en cuanto a la infraestructura verde urbana. Desarrollar redes de refugios climáticos, ya hablamos de ello, con los equipamientos y con los horarios necesarios. Incrementar zonas de sombra en calles, plazas, paradas de transporte público, recorridos hacia servicios esenciales. Y aquí hay mucho por hacer, de instalar toldos, pérgolas, marquesinas, fuentes y bancos sombreados. Y vamos viendo que son una y una medidas pequeñas, pero la gran suma es la que nos puede llevar a cambiar las cosas. Utilizar materiales que reduzcan la absorción de calor en pavimentos y cubiertas. Y lo que ya dijimos, integrar el riesgo por calor en la planificación urbana. Elaborar mapas locales de vulnerabilidad térmica, incorporar, criterios climáticos en el planeamiento urbano, en la rehabilitación de edificios y priorizar actuaciones en zonas con alto riesgo térmico. Hablé de una cosa que quiero subrayar, que es los mapas de vulnerabilidad térmica. Nada impide tenerlos. La información existe, está disponible. El tema es hacerlos. La toma de decisiones se tiene que apoyar en datos. Los municipios pueden cruzar información de la meteorológica, urbanística que ellos mismos tienen, social y sanitaria, sea municipal o autonómica o incluso estatal, y con ese cruce, y hay protocolos para hacerlo, identificar zonas donde el calor extremo puede tener mayor impacto dentro del municipio. Hotspots, puntos calientes aquí sí, puntos literalmente calientes, que pueden incrementar el riesgo de mortalidad. No son estudios de tesis doctorales,
sino es un instrumento de herramienta operativa que ayude a priorizar recursos. Y entonces ir en ese sentido, pues creando la cultura de la elaboración de mapas de riesgo térmico, de vulnerabilidad de la población. Cuando la ola de calor golpea, pues hay que emitir una alerta de ola de calor, la velocidad a la que se emite esta alerta, la coordinación meteorológico, sanitaria, social, protección civil, es muy importante. Voy a un punto que tiene que ver con el domicilio. Es el espacio donde la mayor parte de las personas pasan el tiempo y donde el riesgo por el calor puede ser más alto. Entonces, hay que abordarlo no solo en el tratamiento de las complicaciones, sino en la prevención del impacto de la ola de calor, con las dificultades que esto tiene. Pero, y bueno, aquí es en donde hay que poner alineados a las acciones municipales con las acciones de servicios domiciliarios. Durante las olas de calor, los servicios de atención domiciliaria deben incrementar su frecuencia de visitas. Esto es muy importante. Hay que monitorizar con más detenimiento y más cuidado en ese momento de la ola de calor. Hay que hacer este seguimiento activo de las personas que están identificadas, esos registros de los que hablábamos. Insisto, hay dos enfoques que siempre yo he dicho cuando uno trata con cuestiones de salud pública. O te esperas a que el problema venga y lo tratas ya tardíamente y se te complica y la mortalidad es muy alta, o te anticipas al problema, vas a ello y tratas de atajarlo lo más tempranamente posible. De eso se trata. Recordar que la mortalidad por la ola de calor no termina cuando la ola de calor termina, porque el impacto sigue teniendo su efecto durante varios días. Entonces hay que no solo decir ya bajó la alarma de calor meteorológica, se acabó el problema. No, hay que seguir mirando en los días alrededor. Bueno, una palabra sobre los centros residenciales para personas mayores. Son un ámbito de atención especialmente crítico durante las olas de calor. Están ahí concentradas personas no solo de edad avanzada, sino con alta multimorbilidad, dependencia, polimedicación en términos generales. Hay equipos profesionales presentes las 24 horas y se pueden implementar protocolos estandarizados, pero hay que ir a exigir esos protocolos estandarizados. Esto implica, hay que crear el dispositivo para que las residencias geriátricas tengan planes de acción. Cada centro residencial tiene que disponer de un plan de acción específico para olas de calor, que esté aprobado por la dirección, conocido por todo el personal, como un plan de evacuación cuando hay un seísmo o un desastre, ¿no? Un sistema de activación de responsabilidades, de medidas concretas para cada área. Bueno, tema que hubiera, entre otras cosas, ayudado mucho si existiesen estos planes, si hubiesen existido estos planes durante la pandemia, porque se podrían haber modificado y actualizado, y no solo pensar que las residencias eran sitios en donde se concentraban las muertes, que además no se referían a los hospitales para su atención, ¿no? Un tema que se maneja mucho es el de los diagramas de flujo para la mejora continua. Que los centros residenciales tengan estos diagramas de flujo que son herramientas visuales que facilitan cómo proceder en estas situaciones, pero que lo tengan permanentemente, no que lo hagan cuando ya empezó la ola de calor, sino que es un instrumento de planificación de contingencias. Y que, pues esto incluye todo, el estrés térmico, la activación del protocolo de calor extremo, los criterios de derivación de urgencias. Esto es muy importante. Es una cosa como esto que está en el flujo, ir ordenando en el personal de las residencias cómo actuar ante cada circunstancia, ante cada eventualidad, cuándo llamar al 112, cuándo extremar las medidas de hidratación, cuándo registrar el episodio. Un tema, antes de saltar a la comunicación, que ya es el último punto. Cuando en Francia, en los primeros años del siglo XXI, se produjo una crisis canicular muy, muy extrema en el mes de agosto.
y toda Francia estaba de vacaciones. Y todas las personas mayores habían sido aparcados en las residencias y no tenían contacto con sus familiares, porque hay que describir todas estas cosas. Pues se produjeron casi 40.000 muertes en muy poco tiempo. Bueno, eso fue un escándalo, el país tuvo que reaccionar, pero una de las medidas tomadas y de las reacciones llevadas a cabo fue hacer obligatoria la climatización en todas las residencias de mayores. Fue uno de los factores determinantes y, por supuesto, en olas de calor subsiguientes se redujo notablemente la mortalidad excesiva por cáncer. A ver, con todo lo que esto implique, y esto que implica muchos esfuerzos económicos y resistencias, yo creo que habría que ir a esto en España, definitivamente. Y yo no he podido consultar el censo de residencias geriátricas para decir qué porcentaje está climatizado, pero vamos a encontrar que es bajo. Entonces, hay medidas que no son, ¿cómo se dice en inglés? No son rocket science. No hay que diseñar cohetes para la luna para esto. Es climatizar. Reducir la temperatura ambiental en la residencia. Bueno, un papel central de la comunicación tiene que ser muy eficaz, con información clara, oportuna, accesible, con mensajes claramente transmitidos y mensajes que empoderen a las personas mayores y que tenga una naturaleza inclusiva, que empoderen, insisto, a quienes van a ser quienes más expuestos estén al riesgo de las olas de calor. Y lo dije al principio y termino con esto. Este es un ámbito en donde la coordinación interinstitucional y comunitaria es fundamental. La protección eficaz de las personas mayores en olas de calor o tiene una respuesta multiinstitucional coordinada o no va a ser exitoso. Hay que articular los servicios sanitarios, los servicios sociales, la protección civil, el tercer sector, las redes comunitarias y la organización de todo esto es lo que va a determinar el éxito. Y en esto, la participación de las personas mayores es fundamental. Es decir, de alguna manera, este diagrama que aquí aparece, involucrando todos estos actores para que podamos tener un blindaje adecuado de las personas mayores, es esencial. Y no nos olvidemos de las redes vecinales y comunitarias que juegan un papel muy grande, complementario, no solo en la actuación, sino también en el cabildeo para la actuación de las administraciones. Y termino diciendo, de gran importancia, involucrar a las personas mayores, implicarles en el diseño de planes, preparaciones y estrategias de reducción de riesgos y hacer que participen en el diseño, en la puesta en marcha, en el seguimiento de las medidas que se diseñan. Bueno, a grandes rasgos y en un abuelo de pájaro, todo esto tiene la guía y más, porque tiene algunos instrumentos, checklists, detalles, guías más operativas y prácticas para residencias, para ayuntamientos y para personas responsables de los cuidados de personas mayores. Así que espero que os contribuya con información, sobre todo poniendo junta información que está muy dispersa y que de aquí se puedan desprender muchas acciones. Yo insisto que hay que hacer mucha capacitación municipal, que hay que hacer mucha capacitación de las residencias geriátricas, briefing, formación, digamos, familiarización con estas cosas. Y hay que insistir y debatir más sobre todo el tema de la planificación urbana y las medidas ambientales que hay que tomar, además de todo el quehacer sanitario que hemos descrito también. Muchas gracias y muchas gracias por su atención. Bueno, realmente a mí me ha recordado hace 25 años empezaba en esto del estudio de las personas mayores, ¿no? Y
Y me ha recordado cómo cuando cogíamos la encuesta de condiciones de vida del CIS, que muchos de los que hay aquí veo que sois investigadores y que la conocéis, pues cuando hablábamos de los municipios del norte, ¿no? Cuando hablábamos de Burgos, por ejemplo, no nos deteníamos en pensar si en Burgos había climatización, si la gente tenía en sus casas, las personas mayores, aire acondicionado, ¿no? Nos preocupaba que tuvieran calefacción, que era lo que considerábamos que era necesario y básico para poder tener una vida confortable en Burgos, ¿no? Y el hecho del aire acondicionado, pues sí, en Canarias lo mirábamos, pero en Burgos, y no digamos más al norte, pues lo considerábamos, bueno, un lujo, entre comillas, quiero decir, algo que no era imprescindible, que era cómodo, pero no era imprescindible para vivir, ¿no? Como hoy en día, pues las administraciones nos vemos obligados y los investigadores a cambiar el chip, ¿no? Y a tener en cuenta, precisamente por ese cambio climático, muchas cosas que antes no teníamos en cuenta, porque las percibíamos de otra forma y seguramente, sin duda, eran de otra forma, ¿no? Y ya digo, no considerábamos que el aire acondicionado en el norte de España pues fuera un elemento necesario en los hogares de las personas mayores, ¿no? Y como eso, pues hay que cambiar. Hacerlo hasta en los hogares de las personas no mayores. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos que cambiar esa perspectiva, ¿no? Sin duda alguna. Muy bien. Bueno, y es un ejemplo de cómo tenemos que cambiar, evidentemente, muchas cosas, ¿no? Pero es un ejemplo cercano porque lo he vivido en las investigaciones que hacíamos y como hoy, sin duda, esos mismos datos los miraríamos de otra forma. No esos mismos datos, porque seguramente en aquel momento eso era cierto, sino esos datos, cuando hoy miramos la encuesta de condiciones de vida, ¿no? Muy bien. ¿Alguien del...? Sí, he hablado de Madrid, que en 2023 registró 409 muertes y que es uno de los territorios con las cifras más elevadas. Pero yo me pregunto, en Andalucía, que se supone que es donde más calor hace, si tienen datos de fallecimientos de Andalucía y si nos lo pueden aportar, y si consideran que en Andalucía sí se están tomando medidas adecuadas o están a un nivel inferior a lo que se pueden poner los micrófonos. Sí. Bueno, lo primero es decir que el sistema MOMO, que es el sistema que mide la mortalidad excesiva y que nos permite medir la mortalidad excesiva por olas de calor, sí tiene desagregación por comunidad autónoma. Entonces se puede ver el número de muertes año con año. De hecho, uno puede verlo mes por mes. Yo durante la pandemia solía consultarlo mes por mes para ir viendo las tendencias. La verdad no he traído los datos específicos, porque evidentemente que hay dos dimensiones en esto. El número absoluto de defunciones, que mientras más grande sea la población de la comunidad autónoma, más va a ser ese número, y la tasa de mortalidad excesiva por olas de calor. Tendría yo que ir al registro para darle los datos, no lo tengo aquí ahora, además habría que verlo año con año, pero esto se puede consultar en internet, quiero decir, la información está disponible. ¿Qué es lo que vemos en cuanto a mortalidad excesiva? Lo que vemos en mortalidad excesiva es que depende mucho de una combinación de factores. Uno, y porque hay un gran porcentaje de la población mayor que está en residencias de mayores, ¿cómo está el manejo de las olas de calor en las residencias de mayores? Ya vimos lo que ocurrió en su momento con el tema de las residencias mayores y COVID, y que hubo grandes diferencias por comunidades autónomas. Vamos, yo puedo decir, porque vivo en Asturias, porque fui parte de la comisión asesora de COVID en Asturias, que se extremó la medida de intervención de salud pública con gente de la Consejería de Salud en cada residencia, para asegurar que hubiera la derivación a hospitales y la atención adecuada.
Bueno, hay otras comunidades autónomas que conocemos por todo lo que se ha discutido públicamente, que no intervinieron con salud pública en las residencias y que incluso prohibieron la derivación a hospitales de personas seriamente afectadas, como fue el caso de la Comunidad de Madrid. Entonces, depende mucho también para las olas de calor cómo se comportan las residencias públicas y privadas a este respecto, o concertadas, o como sea. Luego depende mucho de la eficacia del sistema sanitario, de que haya acceso rápido, que haya supervisión médica adecuada de residencias, y eso varía comunidad autónoma por comunidad autónoma. El marco de los servicios domiciliarios también varía notablemente de comunidad autónoma a comunidad autónoma y sobre todo de municipio a municipio. Entonces, yo creo que en esto vale la pena ir a un análisis muy pormenorizado de cómo han estado funcionando esas cosas. Es decir, yo haría, por decirlo de alguna manera, y me acuerdo haberlo pedido varias veces públicamente para el tema de la mortalidad excesiva por COVID, pero lo haría para olas de calor, haría una especie de, digamos, le voy a llamar en términos forenses, una autopsia, por así decirlo, de la mortalidad por exceso de calor, comunidad autónoma por comunidad autónoma, e incluso en los puntos en donde más se observan defunciones. Hay que hacer muchos ajustes estadísticos de población para asegurar la comparabilidad, pero yo creo que ese solo análisis nos diría, aquí está habiendo insuficiencia de las medidas. Insisto en que hay mucha variación porque estamos sujetos aquí. El otro día publicaba yo con otra persona un artículo en diario.es sobre la fragmentación que hay de la respuesta a las necesidades sociosanitarias de personas mayores. Porque lo tenemos fragmentado entre el nivel estatal y en los niveles autonómicos entre distintos sectores y a veces incluso municipales, y a veces la mano derecha no se habla con la izquierda. Ahí tenemos que construir todavía un marco de intervención más integral. Yo diría que mientras menos supervisadas están las residencias de mayores y mientras menos supervisado e incentivado está el servicio domiciliario, más riesgo de mortalidad excesiva por calor tenemos. Así es como lo pondría. A ver, un comentario. Me imagino que ustedes ya saben que desde hace 2 años el riesgo por ola de calor se particulariza por debajo del nivel provincial. Es decir, que ya no es toda Segovia, toda Asturias, todo Madrid. No. Está la EMET, junto con el Ministerio de Sanidad, han mapeado a niveles inferiores a la provincia, porque no es lo mismo en la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Madrid, en el Valle del Jarama, que Aranjuez, por poner un ejemplo, ¿no? Los riesgos son los umbrales para declarar la alerta se han afinado. Esto está muy bien. Está bien. Es un progreso, ninguna duda. Claro, es un progreso que tiene que tener podrá tener implicaciones prácticas en la prevención de riesgos en la medida en que los dispositivos de esas áreas subprovinciales se ajusten a esto. Porque si no, no pasa nada, más que pues vale, sí. Bien, pero poco eficaz. Esta es un poco la idea, ¿no?, que pretendemos con esta guía. Que todos los actores, que somos todos en realidad, las administraciones, los particulares, las empresas, todo dicho viviente, entendamos que esto va en serio y que no va a ir a menos, al revés, va a ir lenta pero sostenidamente a más, y que lo situemos en el centro de la reflexión.
para ir sacando las conclusiones. Muchas están en la guía, alguna otra pues, seguro que irá surgiendo en el camino, ¿no? Y este es un poco el llamado que HelpAge quiere hacer en este asunto y en lo que nos vamos a dedicar. En fin, a lo largo de este verano, por desgracia, me temo que vamos a tener más de una ocasión y más de dos, claro, en más de un territorio, de lamentar no haberlo hecho antes. Pero bueno, es lo que podemos hacer con los recursos que tenemos y con los apoyos y las ayudas con las que contamos. Perdón, antes de daros la palabra, solo agregar un punto aquí. Esto se anima. Este punto que mencionó Alberto y que aparece en la guía, el tema de las zonas de agregación subprovincial, es fundamental porque es lo que nos acerca a los dispositivos de acción. Pero para eso, definitivamente, los municipios tienen que matricularse y las autonomías tienen que dialogar más con los municipios. Y hay que decir, ahora ya tenemos mejor mapeado esto, vamos a actuar en consecuencia. Yo creo que esa es la cultura que tenemos que desarrollar. Perdón, he visto manos ahí. Bueno, adelante. Primero, muchas gracias, que me ha parecido muy interesante. Aunque el tema del urbanismo me interesa mucho, me preocupa mucho más el tema de la vivienda, porque me parece mucho más difícil de solucionar. Y en el tema de la vivienda, como decía Rubén, este tema se sigue considerando un lujo, no se considera una adaptación prioritaria, ni muchísimo menos. Por otra parte, el tema de todo lo que es aire acondicionado o sistemas de estos son muy caros. Muchas personas mayores no pueden hacerse cargo de este extra coste, ni por supuesto de su instalación, que sigue siendo cara. Pero, por ejemplo, otros temas como cambio de ventanas tampoco se considera como una adaptación necesaria. Me parece que nos tenemos que plantear este tema, aparte de que en la construcción los materiales estén mucho más pensados para esto, pero desde luego yo creo que es un tema de adaptación de vivienda francamente importante y francamente interesante. Vamos a dar a recoger 2 o 3 palabras y hacemos ahí. Sí, no, felicitar por la guía, es un tema importantísimo en estos momentos. Y el tema residencial es primordial. Son personas bastante vulnerables, se ha hecho aquí con la familia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante controlarlo y que expresemos en esa medida, junto con las medidas urbanísticas, ambientales que se ha dicho. Yo creo que tenemos que presionar en una cuestión de que estos temas fuesen a las televisiones con debate entre especialistas, que esto llegase mucho. Sí. Y hace falta, como se ha dicho, la prevención. En todas las cuestiones la prevención es importantísima. Decía Rubén, y nosotros de la Comisión Obrera de Pensionistas hemos hecho muchas campañas para recoger las firmas contra la pobreza energética. Ya en las últimas hemos metido también el tema de no solamente la vivienda de invierno que todavía, sino el excesivo calor en el verano. Es importante. Yo creo que un tema también de personas que viven solas en sus domicilios, ahora con el calor es muy problemática que no mueran abandonados en sus domicilios. Y yo creo que sí que estoy de acuerdo totalmente de que hay que presionar. Eso es primordial, porque yo no creo que dé justicia presionar todas estas cuestiones, pero que consigamos llegar más. Hay que seguir por este camino que he explicado, Daniel, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Lola y... A ver, yo soy... No. Bueno, primero Lola, luego vas tú. Yo quería aportar un dato a la compañera. Yo soy Lola del patronato de HelpAge y por tanto felicitarte a ti en concreto y al Inserso y a mi propia organización. Pero como habéis citado el sistema MUMO, simplemente quería darte el dato que de junio de 2025 a junio de 2026, es decir, entra todo el verano, en Madrid hubo 750 muertes atribuibles al calor y en Andalucía 549.
¿Y en Castilla-La Mancha? Pues, Voy a ir entrando al sistema MOMO, lo vais viendo. Me vais a contratar aquí. La próxima traigo la tabla, ¿eh? También está por provincias. Puedo poner ahí la ¿Dónde está ese dirección registro? Perdona. para que lo vean. Luego te lo cuentan, pero vamos, es accesible en la página electrónica del Ministerio de Sanidad, por ejemplo. En Castilla-La Mancha, 376. Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo 376 en Castilla-La Mancha que en Madrid, porque Claro. la proporción. Claro, por ejemplo, a la hora de comentar las diferencias entre Madrid y Andalucía hay que tener en cuenta muchos factores. La población, que tiene más Andalucía, pero también grado de concentración urbana, pirámide poblacional relativa de unas comunidades a otras. O sea, entran muchos factores. No es un análisis sencillo a la hora de comparar. Yo personalmente quería hacer varias preguntas, quizá no tengan los datos, pero bueno, lo de cuál. Por un lado, cuando preparan estos informes, se ponen en contacto con las administraciones locales para, por ejemplo, en el caso de Madrid, que ahora se hace una campaña para cambiar los toldos porque están viejos, los cables. ¿Se hace una campaña para que haya que se doten adecuadamente las casas de una climatización buena? Porque es que estaba leyendo, no son datos de este año, pero según el último informe de Greenpeace de 2025, solo 16 de las 52 capitales tienen refugios climáticos. Así es. Y hay algunas comunidades autónomas, como la mía, Castilla-La Mancha, por las Islas Canarias, que pero para hacerlo en la comunidad autónoma o en la isla. Entonces, llegan a las administraciones públicas y luego, por otro lado, a lo mejor es eso, cómo están las residencias, porque no encontramos datos de cómo está su climatización. Gracias. Bueno, no sé si se acabaron las... Sí, Yo quería hacer un par de vamos a darle un comentarios. turno aquí a los colegas. Bueno, nosotros hacemos un censo de residencias que está pronto a publicarse, que se metió dentro de lo que es las encuestas nacionales habituales y se hace cada 2 años, pero la verdad es que no recuerdo si ese dato está o no. No lo recuerdo. El ejemplo francés lo deberíamos retener en la cabeza. Así es. Así es. Que ha sido una cosa de estas que se queda con facilidad lo que hicieron, ¿no? Cuando tuvieron aquella tragedia. A ver, yo solo quería hacer un comentario. Completamente de acuerdo en que no es solo lo urbanístico y lo medioambiental, sino también vivienda. Y yo creo que es a lo mejor uno de los núcleos más duros y reticentes y resistentes y que tienen muchas implicaciones económicas. Quizá en una futura edición de una guía como esta hay que agregar más cosas sobre vivienda, pero con la salvedad de que es muy difícil la intervención ahí, porque ya empezamos a entrar en ámbitos en donde no hay una obligatoriedad institucional de intervención, sino que queda mucho al arbitrio individual o a las variaciones municipales, pero sin duda hay que tomarlo en cuenta. Ahora, yo creo, y ligado a esto, voy a decir una cosa un poco que suena quimérica, pero creo que no lo es, si se toma en serio. Yo creo que en el futuro del desarrollo de políticas sociales en el país y de mecanismos para compensar las desigualdades en el país, hay que plantearse intervenciones que puedan suponer subsidios de climatización o subsidios de mejoramiento de vivienda en poblaciones vulnerables. Bueno, entonces, sí, pero llegar a la amplitud necesaria. No, a ver, yo diría, ¿qué cobertura estamos teniendo de la población vulnerable con esos subsidios? Y seguramente que no estamos llegando ni a un 25%. Hay que estudiarlo. A ver, yo estoy hablando de temas para estudios sociológicos, encuestas, en fin, pero me parece que hay que ir viendo
cómo se interviene para remediar y no solo decir, esta es la recomendación, climatícese, no se puede, es muy caro, no tienen los recursos, las personas mayores no tienen recursos por pobreza energética. Esto es un tema de equipamiento, gastos de operación, subsidios bien focalizados. Yo creo que hay que planteárselo. Yo creo que tenemos que ir a pensar en un estado de bienestar distinto a futuro, pero justamente estamos en muchos sitios en el desmontaje del estado de bienestar. Y eso es lo lamentable. Sí, está hablando precisamente de esto, que hay que tomárselo en serio, que hay que hacer un registro de personas vulnerables, lo del urbanismo. ¿A qué nivel está España y si aquí las administraciones públicas en general, las administraciones, se lo están tomando suficientemente en serio o no se está haciendo lo suficiente para intentar evitar que esto siga aumentando? A ver, yo creo que la compañera nos decía cuántas capitales tienen refugios climáticos, cuántos municipios tienen registros de vulnerabilidad. Hay que ir a los datos aquí. A ver, mi apreciación por lo revisado y demás es que nos falta todavía un buen trecho, que no todavía todo el mundo se lo ha tomado en serio y algunos ni siquiera se lo han leído, voy a ponerlo así. Entonces, que hay que hacer mucha sensibilización, no solo de las autoridades, sino de la población, mucha concientización, reforzar con muchos censos, estadísticas, mapeos de toda esta situación. A mí me parece que la Federación de Municipios tiene que también involucrarse y decir, vamos a ver, este es un eje crítico, este es un eje de política pública, vamos a mirarlo y a trabajar con todos los municipios. Ya después a lo mejor HelpAge se anima nosotros nos animamos a todo. A conversar más con la Federación. El problema es que nos da para lo que nos da. Pero bueno, sí. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo. O sea, es fundamental, porque hemos hablado, son temas de prevención y temas a considerar, pues, porque bueno, el clima está cambiando relativamente y el mayor problema es que tenemos muchísimas personas mayores y cada vez vamos a tener más. Tampoco se sabe exactamente el diagnóstico de si una persona se ha muerto por calor o no, porque eso en los hospitales tampoco te lo diagnostican así. Pues te digo que hay muchos subregistros, y es que las cifras... Sí, pero vamos, muchas personas pues, no tienen una condición física buena y en esa época del año están más sensibles y no es por el calor. O sea, que es todo muy relativo. Lo que se tiene que tener en cuenta es que son planes que tienen que estar dentro de los planes próximos y a tenerlos en cuenta dentro de los derechos sociales y hay que considerarlos. ¿Y qué medidas? Pues por ejemplo, con muchas medidas. Ha dicho, por ejemplo, mi compañera, pues empezar con subvenciones y ayudas a personas mayores que puedan acondicionar sus casas. Sin duda. Eso sería muy fácil y tener un centro que más o menos que la gente conozca y que pueda llamar a través de estas herramientas que tenemos de municipios, de salud, de sanidad, que sabemos que hay personas con problemas que sepan dónde pueden acudir, que es un centro que tampoco tiene por qué ser un centro maravilloso, sino un centro, un espacio. Simplemente usar los mecanismos de teleasistencia para eso. O una iglesia, lo que pasa es que hace falta presupuestos, como todo. Hay que derivar presupuesto a este tipo de acciones. Claro. Entonces, los presupuestos pues, se tienen que adaptar a las necesidades de los usuarios y es lo que hay que hacer. Yo conozco un poco el tema de la dependencia y actualmente todo lo que es las ayudas de la dependencia se están dando muy poco y muy mal. Y con una tardanza igual. Con una tardanza de un año, sí. Entonces, por eso hay que valorar y priorizar qué es lo más importante. Y en eso estamos. En que hay que tener en cuenta todo lo que has dicho y cómo operar de la manera más